Hablar de un nuevo elemento que surgió en la mesa de La Habana, el deseo de las FARC de hablar con el Papa Francisco cuando visite la isla. Iván Márquez afirmó hoy: imaginemos el impacto que tiene un respaldo como el del Papa Francisco a este esfuerzo colectivo que estamos haciendo todos los colombianos por el fin de lograr la paz, una reconciliación luego de décadas de confrontación. Las FARC y el Papa, tema en jaque. Y de inmediato, es un placer dar la bienvenida esta noche a nuestros invitados, a la congresista Angélica Lozano, al senador Alfredo Ramos, a Yesid Lancheros y al exalcalde de Bogotá, Jaime Castro. Angélica, caballeros, qué gusto y gracias por aceptar la invitación. Oiga, vamos a empezar con una encuesta deliciosa. Uy. Las encuestas son fotos, ¿no? Fotos, mañana saldrá otra, pasado mañana otra. Ay, qué aburrimiento. Sí, pero por lo menos esta encuesta, que es la gran encuesta, además, una encuesta que empezó sonando mucho porque la contrataron unos medios y la sacaron a relucir en otro, y de ahí empezó a generar más controversia. Novedoso que la directora de Noticias RCN sentara postura pública y sin eufemismos. Sí, pues contribuye al debate público. Dijo lo que pensaba, ¿no? Ahora, empecemos por Bogotá, porque Bogotá es una pelea caliente y las últimas encuestas nos habían revelado por lo menos que había un tete a tete entre tres candidatos, que son Enrique Peñalosa, Clara López Obregón y Rafael Pardo. Y esta nueva encuesta de Ipsos Napoleón Franco, lo que nos revela es que ya hay uno de esos candidatos que se va, por lo menos se despega del lote, y es Enrique Peñalosa, punteando con un 30% de los votos. Ya vamos a ver ahí la gráfica. Si las elecciones para alcalde de su ciudad fueran hoy, ¿por cuál de los siguientes candidatos votaría? En Bogotá, Enrique Peñalosa, 30%. Rafael Pardo, 19%. Clara López Obregón, 14%. Y falta, por supuesto, don Francisco Pacho Santos, que marca un 9%. Pacho Santos estaría con un 9%, ahí no aparece Pardo y Peñalosa. Don Yesid, ¿cómo ve usted esos resultados parciales? Bueno, las encuestas, como usted lo dice bien, Hassan, son fotografías que obedecen a coyunturas políticas momentáneas, pasajeras y cambiantes, pero que además también responden a la mecánica como se hicieron. Por ejemplo, en esta encuesta de Ipsos Napoleón Franco, esta mañana la revisábamos y encontrábamos que la muestra representativa, la muestra estadística, tiene un peso mayoritario en los estratos 3 y 4, que es naturalmente el estrato que favorece la candidatura de Enrique Peñalosa. Es una encuesta que de alguna manera puede favorecer al exalcalde de Bogotá de raíz por esa razón. Si el peso electoral o si el peso en la muestra estuviera en los estratos populares, otro podría ser el resultado. Ahora bien, más allá de la dinámica o de la metodología con la que se hizo esta encuesta, hay que también tener en cuenta que Peñalosa en las últimas semanas, el nombre de él ha cogido cierta fuerza porque en otras encuestas ha estado en los 3 primeros lugares, y porque además tiene un apoyo muy importante en la ciudad de Bogotá que puede llegar a ser determinante, como es el apoyo de Cambio Radical. No hay que ignorar que es un partido con incidencia en la ciudad de Bogotá. Históricamente la familia Vargas Lleras ha tenido preponderancia en el devenir político de Bogotá, y eso también puede llegar a obedecer de alguna manera a este favorecimiento. No le debe gustar mucho tampoco entonces es al presidente y a la U y a los liberales que están con su candidato oficial, que es Rafael Pardo, ¿no? Ahora, hay que ver las próximas encuestas que van a salir en los próximos días, si mantienen esta tendencia, si la cambian, pero cada encuesta, por lo que hemos visto en Bogotá en las últimas elecciones, es cambiante, no es definitiva, e incluso las encuestas en Bogotá en las últimas elecciones, hay que decirlo, no han acertado de manera correcta, como se ha ocurrido un poco en las presidenciales en algunos casos. Ustedes tienen candidato propio, muy bueno. Carlos Vicente de Rú. Muy buen candidato, pero Enrique Peñalosa hubiera sido también un candidato nato de ustedes, fácilmente. Este es el otro resultado de la encuesta. Seguimos mirando de ahí para abajo los siguientes candidatos. Francisco Santos, 9%. María Mercedes Maldonado, la candidata progresista, 2%. Ricardo Arias, que fue por firmas, 2%, y Carlos Vicente de Rú, 1%. ¿Cómo viste lo de Peñalosa?
Primero quiero resaltar un dato positivo, más del 70% de la gente dice que va a votar. Eso es muy bueno porque hace 4 años la abstención fue dramática. El Consejo de Bogotá lo eligió el 30%, para alcalde la participación también fue mínima, así que qué bueno que la ciudadanía está interesada en votar, esculquen trayectorias, que vieron, que no vieron, que hicieron, programas y hojas de vida. También resalto un 12% dice que no sabe por quién votar. Es bajo para estar a 3 meses de las elecciones. Esto nos calienta y anticipa cómo va a ser de dura la campaña. Carlos Vicente Erru, la Alianza Verde sale muy bien calificada en la encuesta, sale como el partido de mejor reconocimiento en la ciudad, de más adherentes, y la paradoja de que nuestro candidato sale en el último lugar. Eso muestra que tenemos mucha tarea por hacer, redoblar el esfuerzo, tenemos buen candidato, buen programa, aceptación, es poco conocido, así que al Verde lo que esta encuesta le dice es a trabajar y amárrele las manos a los desesperados que quieren irse a regatear quién sabe qué con Jaime Duzán y Clara López. El Verde se respeta y se respeta a Bogotá y no nos podemos pelear. Usted dio nombres propios, usted ya dijo con quién es. ¿Con quién no es? ¿Con quién? Sí, yo a usted le tuve... A eso me refiero. ¿Con quién no es? Yo tuve que faltar a una invitación de Hassan, que a mí me encanta venir a este programa a debatir con ustedes, porque tocaba cuidar allá a Carlos Vicente. Si uno se descuida, van y se le regalan a Duzán. No, señor. Eso fue la inscripción, ¿no? Sí. Ya que estaban ustedes. Por eso le fallé. No, pero primero lo primero. Primero que se respete a Bogotá. Exalcalde, ¿cómo lo dice? Usted sí que conoce este tema electoral en Bogotá. Yo quisiera hacer estos comentarios, Hassan. Primero, las diferencias grandes que hay entre las encuestas mismas, entre unas y otras. Puede obedecer al número de encuestados, a la técnica utilizada, a la preponderancia que le den a uno u otro de los estratos. En segundo lugar, por primera vez aparece una diferencia grande entre los candidatos, porque hasta el momento, en todas las encuestas, había un empate técnico, por llamarlo de alguna manera. Aquí ya aparece un candidato que se desprende, que jala, una diferencia grande con el segundo y doblando al tercero. Eso ya son palabras mayores. Y ya supera uno el 30%, ¿no? De acuerdo. En tercer lugar, yo creo que estas encuestas reflejan que el voto para la alcaldía en Bogotá es un voto de opinión, no es un voto de maquinaria, de aparato, y no es un voto endosable. En la última encuesta de Datesco había un dato que llamaba mucho la atención. Cuando le preguntaban a los encuestados si votarían por el candidato de su partido o por el candidato que ellos consideraran que le serviría mejor a la ciudad, solo el 2.3% dijo: yo voto por el candidato de mi partido, no importa quién sea, el partido me condiciona el voto. Aquí aparece de segundo en la encuesta, pero con más de 10 puntos de diferencia con el primero, ahí está Pablo, a quien tiene el aval de los partidos mayoritarios en la ciudad, el partido de la U, el Partido Liberal, Mira, que es una iglesia convertida en partido político con una gran disciplina. Y el Polo, ¿no? Y el Polo, aparece su candidata con apenas el 2%, la señora Maldonado, teniendo ella una... Progresistas. Sí, Clara, digamos que perdón, es... Claro, el Polo claro, es progresista, claro. Pero el progresismo que hace 4 años tuvo el 30% de la votación, con la que eligió a Gustavo Petro alcalde, ahora se reduce al 2%. Ahora, el voto no es endosable. Además, yo creo que el progresismo está pagando el precio de la gestión de Gustavo Petro. Tanto que los candidatos que tenía con opción para la alcaldía, como Guillermo Alfonso Jaramillo, prefirió irse a aspirar a la alcaldía de Ibagué. Y Holman decidió aspirar al Consejo de Bogotá. Y vamos a ver cómo le va en esa lista. Mire, ya vamos a ir a mirar Medellín también, porque ver su departamento es muy importante y me interesa mucho que la analicemos. Pero viendo lo que pasa acá, el Centro Democrático tiene un candidato, se llama Francisco Pacho Santos. Ni pierde ni sube, está en las encuestas entre un 8 y un 9%,
ahí se mantiene. Esta mañana escuché, por ejemplo, a Pacho diciendo, aquí hay mucho de dónde crecer. Ese es su análisis, mucho de dónde crecer. Y Rafael Pardo por lo menos decía lo siguiente, yo no he perdido, estoy en lo mismo, no me han quitado, estoy en el 19, 18, ese es el porcentaje en el que me estoy moviendo. ¿Cómo analizan ustedes desde el Centro Democrático esta encuesta en Bogotá? Pues de varias formas. Primero, yo considero y hemos visto que la campaña realmente no ha comenzado para el ciudadano. No, ya empezó. Pero sí, hubo inscripciones y en el mundo político se habla mucho de las campañas locales, pero para el ciudadano que está pendiente de sus hijos en el colegio, del mercado, del fútbol, de la telenovela, es probable que apenas la campaña, cuando empieza a verse un poco de publicidad, la campaña comience. Yo creo que lo que se viene en las próximas semanas va a ser fundamental en la definición en cualquiera de las ciudades, Bogotá incluida. ¿A partir de qué? ¿Propuestas o digamos, esta va a ser una campaña en el terreno? Esta va a ser, como muy bien lo dijo el doctor Jaime, esta va a ser una campaña de opinión en las principales ciudades. Uno lo ve en Medellín, uno lo ve en Bogotá. Desde hace mucho rato las ciudades vienen votando muy libremente, alejadas de las maquinarias políticas, lo cual es bueno, me parece que es un voto más consciente, muy similar al presidencial. En la gran mayoría de las grandes capitales del país, definitivamente el voto amarrado muy poco, el que se traslada de consejos o de asambleas a alcaldías. Creo que entonces la campaña va a comenzar. Va a ser una campaña muy de propuestas. Yo veo... En su opinión, Álvaro Uribe, la figura de Álvaro Uribe, ¿genera votos o quita votos en Bogotá? Yo creo que la figura de Álvaro Uribe genera una gran cantidad, una base de votos grandes, pero definitivamente lo que no haga el candidato por sus propios medios no será suficiente. Creo que el liderazgo propio es muy supremamente importante en los programas que presenta el candidato, independiente del apoyo del respaldo. Eso no son endosables. Pero es lo mismo, será lo mismo con Uribe, con el presidente Uribe, que con muchos de las otras personalidades. Pero Uribe ha perdido aquí cuando se ha metido a ayudar, arrestado. En las elecciones recientes en Bogotá, Uribe ha perdido, incluso estando en el poder, teniendo de alguna manera como el aparato estatal, por llamarlo de alguna manera burocrático, que incide en una elección como la de Bogotá, cuando la campaña era entre Enrique Peñalosa y Samuel Moreno. Recuerdo mucho a Uribe Vélez desde un pueblo que se llama Algarrobo en el Magdalena, días antes de la votación, incluso en una actitud que a muchas personas les pareció escandalosa porque era casi que el presidente participando en política, Uribe en ese entonces invitando a la gente a votar de manera subliminal, obviamente sin decirlo de frente. ¿Cómo se explica lo de las legislativas? Digamos? Claro, claro, pero las elecciones son distintas y lo otro es que Uribe es un fenómeno político, quizá el fenómeno político más importante que ha dado este país para bien o para mal en la última década, pero es un fenómeno político de corte nacional, no de corte Bogotá. En Bogotá, un fenómeno casi que similar al de Uribe ha sido la ascendencia de la izquierda. Ha logrado mantener el poder durante 3 periodos. Usted menciona a la izquierda. Y yo creo que en este caso, Uribe en esta votación a la alcaldía de Bogotá puede llegar a hacer recorridos con Pacho Santos, pero a mi parecer el voto en Bogotá no depende de esa figura de Uribe. Y Peñalosa no puede ser muy cercano, digamos, a ese votante que tiene alguna tendencia o afinidad con el uribismo, con el Centro Democrático, y que no se ha definido de pronto por Pacho Santos. La misma encuesta le pregunta a la gente con qué partido se siente afín y por qué candidato tiene preferencia. Y efectivamente Peñalosa captura votos gruesos del Verde, del Centro Democrático y de independientes. Yo creo que aquí Peñalosa tiene que aprender de sus lecciones. Yo creo que hace 3 años, 4 años, él iba a ganar o tenía todo por ganar, pero Álvaro Uribe polariza y así como tiene una base firme que lo apoya, tiene una que no está dispuesta a nada con él. Entonces, ojalá aprendan y él trabaja en Pacho Santos, que es la fórmula y es su candidato. Un elemento que no y quiero es que su dejemos programa. de lado porque pues tenemos que mirar las otras encuestas también. Cuando usted ve estos resultados, y aquí hay que hablar claramente de lo que ha sido los últimos gobiernos de izquierda en Bogotá. Usted mencionaba el caso de Gustavo Petro. ¿Qué le está costando a Clara López Obregón? ¿Le está costando el progresismo que tiene candidato propio? ¿Le está costando los escándalos de la administración Moreno? ¿Le está costando todo lo que ha sido el manejo de la izquierda en Bogotá? ¿Qué le está costando? Porque son juiciosos a la hora de votar. Sin duda alguna le cuesta políticamente lo que han sido las últimas 3 administraciones de Bogotá. La de Luis Eduardo Garzón, la de Samuel Moreno y ahora la de Gustavo Petro.
en particular la de Samuel Moreno, porque ella fue su secretaria de gobierno durante 30 meses. Ella tenía más que cualquier otro secretario las herramientas, los instrumentos para darse cuenta de lo que estaba pasando. Ella fue contralora de Bogotá, ella fue auditora general de la Nación, ella fue concejal. El carrusel se movió en el consejo. Los concejales eran la parte más activa del carrusel. Es decir, la gente no le cree ella no vio el elefante. Que no se haya dado cuenta del elefante, exacto. Y ella fue fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro. Entonces, todos metemos la mano al fuego por la honestidad personal de Clara López. Nadie la vincula en manera alguna. No, es que, doctor Castro, la coalición en el Consejo la hace el secretario de Gobierno y el Consejo de Bogotá fue autor intelectual y material del carrusel. Allá se escogió a sabiendas al contralor y al personero, ambos en la cárcel porque ellos eran bisagra fundamental de Samuel Moreno. Y yo sí quiero saber cómo un secretario de Gobierno construye esa coalición, construye esa elección y no sabía para qué. Perdón, eso genera, a mi juicio, una responsabilidad política y ahí está pagando el precio Clara López. Un elemento. Más, no una responsabilidad de carácter penal. Y por eso es que creo yo... No, y políticamente lo estamos viendo. Hubo una tardanza y se le criticó en su momento a Clara López y a la propia dirección del Polo y a figuras muy destacadas del Polo que en ese entonces reaccionaron de manera tibia a lo que se veía como un gran saqueo a Bogotá. Tibia no. Defendieron a Samuel. Claro, no, alegaron el debido proceso, encontraron de alguna manera la manera de no salir a condenar estos hechos. Usted sabe que me ha parecido a mí muy curioso, tenemos que ir a una pausa y seguimos con el análisis, es que varias veces que he entrevistado a personas del Polo Democrático Alternativo, por lo menos el otro día, a un aspirante del Consejo me decía lo siguiente: Lucho no era tan del Polo, Petro pues no era del Polo, ya se volvió progresista. Samuel Moreno realmente cuando lo eligieron era el Polo Democrático, pero no era el Polo Democrático Alternativo. Entonces han empezado todos a decir... Entonces es como decir que Uribe no es del Centro Democrático. Exacto, entonces han empezado a desmarcarse de esos... Pero todo está registrado y hay un archivo del Tiempo y de Google fantástico que dice quién defendió y se indignó por la persecución política a Samuel Moreno. Ahí está grabado. Tenemos que ir a nuestra primera pausa. Quiero que pongamos en jaque esta encuesta por Bogotá y miremos rápidamente lo que está pasando en Medellín, en Cali, en Bucaramanga, en Barranquilla, porque hay que ver el panorama completo. Vamos a la pausa en Jaque. Usted puede participar activamente del debate. @en Jaque Día TV nuestra dirección. Ya regresamos. Eso es Medellín. Regresamos en Jaque. Y ahora, antes de que al final vamos a hacer un balance de todas, vamos a entrar de una vez a Medellín. En Medellín la cosa está así, que es bien interesante. Si las elecciones para alcalde de su ciudad fueran hoy, ¿por cuál de los siguientes candidatos votaría? Y se va arriba Federico, que lo conoce mejor como Fico Gutiérrez, con el 19%, Alonso Salazar 14%, Gabriel J. Rico 13% y el voto en blanco 12%. No sabe, mire, un porcentaje interesante, 30%. Senador Alfredo Ramos, usted que esa es su región, esa es su ciudad, ¿cómo ve lo que está pasando en Medellín? Nuevamente, creo que la campaña está comenzando. Hay unas personas que obviamente tienen una trayectoria mucho más grande en los temas locales. Hay personas que todavía, como Federico Gutiérrez, son identificadas con Álvaro Uribe Vélez. Fue el candidato hace 4 años de Álvaro Uribe Vélez. ¿No? Efectivamente, está yendo independiente. Y hay una gran identidad en Medellín. Creo que la fuerza de Uribe será supremamente importante. El tema programático será fundamental. Medellín también está votando cada vez más libre. Ustedes tienen candidato propio. Así es. Ustedes tienen candidato propio. ¿Qué pasa con ese candidato? Pues yo creo que está apenas en el proceso de reconocimiento, tiene que hacerse conocer mucho más, está ganándose cada vez más adeptos, viene creciendo en las encuestas, eso es supremamente importante. Y yo creo que ya la identificación más clara con el presidente Uribe le ayudará a seguir creciendo en las encuestas. Sin embargo, obviamente, como lo dije, hay una identificación todavía hoy en
la conciencia ciudadana, todavía está ese apoyo de Uribe a Federico Gutiérrez hace 4 años que todavía le sigue generando un gran impacto. Y yo creo que la campaña de Medellín está muy abierta, como en todas las ciudades hay muchos candidatos, creo que hay una dificultad, está muy abierta la baraja en muchas de las ciudades. Lo de Alonso Salazar hasta la última encuesta iba punteando, ¿no? Y un tema muy ligado a su partido, además al fajardismo, a la Alianza Verde. ¿Cómo ve usted este resultado? Muy bien, todo por ganar. Alonso Salazar aspira a ser nuevamente alcalde, fue un alcalde exitoso, en llave con Sergio Fajardo, que es nuestro gobernador. Entonces la Alianza Verde ve esta encuesta como ánimo a redoblar y seguir trabajando. El 50% de las personas de Medellín no votarían por Alonso Salazar, eso es un tema muy importante. Es realmente un alcalde que no tiene una buena reputación en la ciudad, las personas se cansaron, los ciudadanos pero de ese Medellín 14% dice que tiene mucha mejor reputación que otros, incluyendo a Juan Carlos Vélez, que es el mismo consentido de Uribe. A mí en decadencia. A mí en esta encuesta me preocupa mucho que, sobre todo en las principales ciudades, que el uribismo no está marcando. No sé si las expectativas, senador, del Centro Democrático... Más en Antioquia, ¿no? Exacto, van a ser... De acuerdo a la realidad. Hay una cosa muy importante. Porque en Bogotá, Pacho Santos está con el 9%. En Medellín, vemos a Juan Carlos Vélez ni siquiera registrar en la gráfica. Pero si lo vemos ciudad por ciudad, el Centro Democrático es el primero o el segundo partido en todos los municipios. Eso me pareció supremamente importante. Un partido con un año de nacimiento y está ya en los primeros lugares a cuál partido pertenece. Creo que hay una gran identidad con el Centro Democrático. Los candidatos tienen que lograr, apenas están comenzando a lograr esa identidad entre candidatura y Centro Democrático, las ideas y las propuestas. Eso que usted dice, que la gente se identifica con el Centro Democrático pero vota por otro candidato, ¿no será que los candidatos del Centro Democrático no son realmente los que mueven al votante del Centro Democrático? ¿Y habrá votante del Centro Democrático que prefiere votar por otro candidato? Pues mire Bogotá. Mire el caso de el Centro Democrático es un partido de opinión, le hemos apostado a la opinión. Es un partido que sin maquinarias políticas, sin estructuras políticas, logró una gran votación al Congreso de la República. Lo que usted plantea es bien interesante, porque si bien lo he escuchado antes, doctor Jaime Castro, usted lo ha dicho varias veces, en Bogotá juega mucho el voto de opinión. En Bogotá juega igual el voto de opinión en otros municipios, y hablemos de grandes ciudades. En las grandes ciudades, sí, el voto de opinión empieza a imponerse. Hay algo que acaban de señalar el senador Ramos y nuestro común amigo, el periodista. Yo creo que hoy están en jaque los partidos políticos, los tradicionales y los nuevos. Están en jaque porque no han sabido decirle al país cuáles son sus propuestas en materia territorial, qué es lo que sus candidatos deben defender para sacar adelante los departamentos, los municipios, para quitárselos a las roscas, a las camarillas, a los mismos de siempre, a los clanes familiares que han hecho de departamentos y municipios unos nidos de politiquería y de corrupción. Pues mire lo que usted dice, con Fico Gutiérrez pasa mucho eso. Es alguien que va por firmas, es alguien que ha hecho una campaña además en la calle. ¿No? Sí, concejal, pero recorriendo las calles, y buscando... Peñalosa va por firmas y va de primero en Bogotá. Y yo quiero decir algo que coincide con el doctor Castro. Escúchame, dos cosas. Uno, se puede decir que los partidos dan la cuota inicial a un candidato, lo avalan políticamente, pero no lo eligen. El candidato tiene que poner muchos más votos que el partido. Que el propio partido le da. De acuerdo. Y segundo, dense cuenta que por primera vez hay más de 800 candidatos o a alcaldías o a gobernaciones o a asambleas y consejos que se inscriben por firma. Sí, los partidos fracasaron, inclusive no fueron capaces de manejar el monopolio que tienen en el otorgamiento de valores. Coincido con el doctor Castro en cuanto a Bogotá. Por ejemplo, que figuras, que la presencia y la fuerza del expresidente Uribe no se traduzca en posible votación de sus candidatos, es porque están amparados en el paraguas nacional de lo que él significa o de lo que fue su gobierno, pero no en propuestas para Bogotá. Aquí, ¿qué pasa? Tenemos una cantidad de personas que perdieron en su sueño presidencial, o como a Pacho Santos, que lo quitaron porque entró Oscar Iván, y por eso no hay candidaturas concentradas en Bogotá. Carlos Vicente de Rú, su aspiración es ser
ser alcalde y viene de abajo, Uy, se viene trabajando en preparando, la se ciudad. viene No preparando. viene aquí porque, perdí de consolación ya que no fui presidente como Pardo, como Clara, como Peñalosa, como Pacho. Me tocó ir a la vamos a alcaldía. ver a Cali también, porque en Cali pasa algo muy curioso. Es que en Cali hay un candidato que es Angelino Garzón, ex vicepresidente, que al final se decidió por Cali, porque pues no sabía al principio si era Bogotá o Cali. Y luego llegó el tema del aval, se lo dio Roy Barreras, que casi lo iba a sacar cuando era vicepresidente, Cuando lo iba a ¿no? hacer, sí, así es. Luego le terminó dando el aval. Y mire, iba punteando, y podemos decir que de lejos. Y cada vez más el señor Maurice Norman Armitage le está siguiendo el paso. 20%. Angelino va de primero con el 24% y el señor Roberto Ortiz con el 14%. ¿Cómo les parece? Muy diciente la incertidumbre, por ejemplo, tanto en Medellín como en Cali, sobre todo en Medellín. 30% de la gente todavía no sabe por quién votar. Caso muy distinto en distinta Bogotá, la donde la verdad. gente ya de alguna manera se está decantando. En Cali es el 18%. Si usted suma el 18%, él no sabe, más el 9% del voto en blanco, supera la votación o la intención de voto que todos. podría tener Angelino Garzón. Es interesante ese fenómeno. Ahora, yo creo que en Cali, obviamente, Angelino Garzón recoge toda la figuración nacional, toda la Pero usted lo ve influencia como, que ha usted lo ve tenido. como ganador. Es muy prematuro. Muy prematuro. Es muy prematuro. Sí, esto no es muy Barranquilla. prematuro. Esto no es Alex Saab. Exacto. Esto no es Barranquilla. Esto no es Esto Barranquilla. es muy prematuro. Y es positivo lo de Maurice Armitage, ¿no? Que es una figura que viene del empresariado, vinculada a temas cívicos. Nosotros tenemos un candidato muy bueno, Michel Maya en Cali. Él es concejal actual, una figura joven, pilísima, a la que le apostamos con convicción. La Y- medallista olímpica Urrutia también está aspirando a la alcaldía de Cali. O sea, hay nombres, ahí hay nombres ahora. Bueno, pensaría que cuando hay figuras nacionales que van a lo local tendría una ventaja. Uno pensaría que ya con una distancia tan corta tiene que replantear muchas de las posiciones que está diciendo. Sobre Yo veo a Angelino Garzón muy poco claro en sus ideas, muy poco claro en sus conceptos, muy poco claro en sus alianzas y creo que eso le ha hecho mucho daño. El tema de Lian Francisca Toro, por ejemplo. Absolutamente dañino para él. Yo creo que una persona como Angelino Garzón, que viene de la izquierda, que se ha querido presentar como un candidato independiente, que ha tenido unas posiciones propias, una alianza con personas Exacto. asociadas directamente con la corrupción y la politiquería, definitivamente le hace mucho daño. ¿Cómo ve usted lo de Cierto. Cali? He oído decir que... Ahí se lo vuelvo a dar. 24% Angelino, Armitage 20%. Ahí está Ortiz, ya en 14. ampliado. He oído decir que don Roberto Ortiz Son parte de cero prácticamente Sí. y que ha venido creciendo y que es un fenómeno popular, Sí. es clase media baja Sí. y que puede terminar siendo una sorpresa. Igualmente he oído comentar muy favorablemente al señor Armitage, que es un empresario que decidió vincularse a la vida pública de la ciudad. El caso de Angelino, yo creo que está sumando ahí las fuerzas de Dilian Francisca Toro. Sí. Esa es una alianza electoralmente muy fuerte. Eso es aparato, maquinaria. Hace, y ahora que hace estamos 2 meses la daban como ganador absoluto, imbatible esa fórmula en la gobernación y la alcaldía. Hay que decir que en unas encuestas preliminares Dilian Francisca Toro va ganando la gobernación en el Valle del Cauca, pero lo que sí es muy claro es que Angelino, a pesar de que va de primero, ya la distancia no es tan grande. Es decir, el señor Armitage está ahí. Hay sumas que restan. Ahora que Esa de hablábamos, Dilian. o hablaban ustedes del presidente Álvaro Uribe en Bogotá y en Medellín, hay que decir que en Cali, entiendo, no tiene candidato el Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe está apoyando a Angelino Garzón. Entre otras cosas porque una hija de Angelino Garzón es candidata al Consejo de Bogotá por el Centro Aquí, Democrático. renglón. Aquí, por el Centro Democrático. Ángela sí. Garzón. Ángela Así es. Garzón. Que iba a encabezar Por la el Centro lista en la Democrático. Cámara Liberal el año pasado. Bueno, vamos a ver rápidamente. Barranquilla está cantado, pero hay que verlo. Barranquilla está cantado. Y luego quiero que miremos Bucaramanga. Mire, Barranquilla. Si las elecciones para alcalde de su ciudad fueran hoy, ¿por cuál de los siguientes candidatos votaría? Señor Char, 66%. Esta mañana Yesid escuchó un análisis muy interesante del senador Armando Benedetti. Char Barranquilla, ¿cómo se dice? Charranquilla. Diciendo Armando Benedetti que Alejandro Char había perdido 20 puntos, que antes tenía el 80, ahora el 86, ahora va en el 66, entonces que no va tan bien. No va tan bien. ¿Cómo No. viste el resultado? La vez pasada
tuvimos una reunión con Alex Char y a mí, sin vivir en Barranquilla, me impresionó el antes y el después de muchas cosas que él dejó en la ciudad. No tengo los elementos de juicio idóneos para juzgar su administración, pero a la luz de las encuestas que evaluaron su gestión cuando se retiró, a la luz de los resultados que le expresa hoy la gente en Barranquilla, y a la luz de un y lo que hizo Elsa Noguera, que también es de Char. Y a la luz de un breve balance de gestión que mostró en esa reunión donde se veían zonas deprimidas de la ciudad recuperadas, centros de salud que estaban totalmente abandonados, recuperados. Yo creo que esta votación es un reflejo de que la gente en Barranquilla le tiene confianza a Alex Char y creen que un segundo mandato de él impulsará la ciudad. Ojo, Alex Char dijo incluso que iba a ser el metro en Barranquilla. Si las cosas en Barranquilla siguen como van, ese donde Barranquilla va a estar primero que donde Bogotá. Barranquilla tenga metro primero que Bogotá. No lo dudo. Apague y vámonos. Pues ya hubo Tranvía en Apague y Medellín. vámonos. Ya hubo Tranvía en Medellín. Coincido con Yesid, no tengo los elementos de juicio para hablar a fondo de Barranquilla, pero que Barranquilla se mueve, como dice el eslogan de la ciudad. Bueno, ahí está muy bien. cantado. Yo quisiera hacer un comentario. Sin duda alguna, la alcaldía de Alex Char, como señalaba Yesid hace un momento, fue muy exitosa. Después de varias alcaldías desastrosas que había tenido la ciudad. Pero yo diría que hoy la apuesta de Alex Char no está tanto en ganar por segunda vez la alcaldía de Barranquilla, sino en la costa atlántica. Claro. Alex Char, Han o el puesto Grupo candidato Char, en la tiene costa. candidatos a todas las gobernaciones, de pronto hay una o dos que no, todas las gobernaciones de la costa. Hace poco los periódicos revisaron una fotografía de él entregándole el aval al candidato a la gobernación de San Andrés y Providencia. Pues es que el clan Lo de Char, la Guajira es igual. digámoslo como es, También- el clan Char le está poniendo toda la maquinaria, los votos, el ejercicio político a Germán Vargas Lleras para el 2018. Y en esas gobernaciones posiblemente ahí hay una gran Y apuesta. creo que él busca él creo que Alex Char, que ha sido tímido en buscar el reconocimiento nacional, Va por pese a él su ahora. buen éxito en la alcaldía de Barranquilla, yo creo que él va a tratar también de buscar un margen de acción en la política nacional. Lo que hay que preguntarse es si en el 2018 un alcalde, cualesquiera que sea, puede ser candidato a la vicepresidencia. Ah, bueno, usted se acaba de lanzar Pregúntalo, una buena Vargas. La pregunta. Constitución lo permite, doctor Castro. Uno lo único que aspira es que obviamente salió con prestigio de su alcaldía, eso es inevitable, y ojalá que sea capaz de romper mucho con esas formas políticas que a veces han permeado históricamente la costa atlántica. Ojalá Alex Char pueda gerenciar con equipo independiente, que no esté permeado de tanto que se habla en la costa Al atlántica. parecer él lo Tristemente, hizo yo no así, quiero- ¿no? Al parecer él lo hizo Sí, así, pero por- uno lo ve de la mano de Neida Pinto, la de Kiko Gómez, entonces uno dice, uff, Oye, y ese pulso lo ganaron, ¿no? Pulso de Neida Esto Pinto lo sin ganaron. en pena, Cambio esto Radical. sí, Iván, Lo es por ganaron. votos, no importa cómo. Bucaramanga, porque no quiero que podamos hacer el análisis. Esta es la O sea, última ciudad que nos recordemos falta. algo de Sí, Alex Char. sí. Es que antes de ser alcalde de Barranquilla, fue gobernador del Atlántico Sí. en un periodo muy corto. De un año. Algo que creo que anularon la elección del gobernador y él había sido la segunda votación y estuvo apenas meses, pero en pocos meses en la gobernación mostró muchas Mire, calidades. vamos a de ver, buen gobernante gráfica, y buen administrador. Bucaramanga, rápidamente, su ciudad, mire, Mi su ciudad, sí. Oiga, ¿qué está pasando allá? 10%. En Bucaramanga, o sea, la gente como que no sabe qué hacer. Les mandamos candidatos hay de una aquí. crisis de liderazgo, hay un pesimismo por la clase política que dirige hoy los destinos de una de las principales ciudades del país, una de las ciudades más competitivas en educación, pues realmente no se merece los candidatos que tiene, y la gente en Bucaramanga es inteligente. Y entre el voto en blanco y él no sabe, pues es más de la mitad. No, pues. Y Carlos Ibáñez, que fue un alcalde de la ciudad en su momento, pues apenas tiene el 10%. Yo creo que esa es una clara fotografía del rechazo que está teniendo en Bucaramanga y también en Santander la clase política tradicional, esa pelea entre el papá y los Aguilar, ese tema de Horacio Los Serpa, avales de Serpa. los avales de Serpa, avalando a un hijo de un narcotraficante. Eso ¿por qué no acá hubo es lo más. tercería, Yesid? ¿Dónde está la señora Pinto de Jar? Ella no es se presenta. candidata a la Esa no es alcaldía. candidata, ella fue candidata de Uribe, de hecho, Así, hace 4 años, pero no tuvo ascendencia. Algo que quiera De comentar estos sobre candidatos, esta. de estos candidatos a la alcaldía, ¿quién tiene el apoyo del señor Tavera? Ninguno de los Ahora, dos. bueno, Ninguno de hay los dos. que... ¿Y Aguilar? De Aguilar,
tampoco que sepa que ¿Y es tenga un Serpa? candidato, no sé si Carlos Ibáñez, que fue alcalde de la Ibáñez. ciudad. Leonidas ha debido lanzarse a la alcaldía. Leonidas es una figura independiente, próspera para la No, gobernación. y hace falta también un candidato inscrito de manera independiente que Pues convoque mire el caso de a Fico Gutiérrez, juventudes, mire el caso de Fico Gutiérrez y mire el caso de, Bucaramanga no existe inclusive eso. Peñalosa por firmas. Vamos a poner estas encuestas en jaque, en jaque. ¿Quién queda en jaque con estos resultados, Angélica Lozano? La ciudadanía, porque empieza un bombardeo de encuestas y números y manipulación y para aquí, para allá, publicidad, libérese, mire, esculque la trayectoria. El que hoy le pinta pajaritos en el aire y antes no vio, no oyó, no supo, no dijo nada, no le crea. Revise trayectoria y programa. ¿Quién queda en jaque? Yo creo que hay muchos candidatos que tienen que despertar. Ya empezó la campaña desde hace mucho rato, pero ahora sí se dará de cara a la ¿Quién está ciudadanía. hablando, Pacho? A muchos candidatos en todas las partes del país. El Centro Democrático tiene que ponerse las pilas, muchos a identificar los programas y las propuestas, y todavía no se han conectado con la ciudadanía, tienen que trabajar más. ¿Quién está en jaque? Voy a decir una herejía. Están en jaque los expresidentes que se han vinculado a esta campaña. En primer lugar, Álvaro Uribe. Porque a Álvaro Uribe lo van a medir nacionalmente por los resultados que obtenga en Bogotá, en la gobernación de Antioquia y en la alcaldía de Medellín. Puede ganar 300 alcaldías en Colombia, 12 gobernaciones, pero si no gana en Bogotá, si no gana en Antioquia, si no gana en Medellín, le pasa lo que le acaba de ocurrir en España al Partido Socialista y al Partido Popular. Ganaron en toda España, salvo en Barcelona. Madrid, Barcelona y Valencia, y quedaron derrotados. ¿Cuál es su Hoy análisis? estoy ¿Quién castrista. queda en jaque? Yo creo que en estos momentos en jaque quedan los propios candidatos. En el caso de Bogotá, siento la campaña un poco aburrida, un poco sosa. No he visto propuestas audaces, los he visto muy tranquilos, muy como esperando a ver quién da el primer paso. A diferencia del doctor Castro, yo creo que en Bogotá incide el voto de opinión, pero yo creo que una estructura política electoral armada por la izquierda en los últimos 12 años es definitiva y tiene alta votación y puede incidir en octubre. Pero ojo, a mi juicio, más que clientela política en el caso del Polo, es una organización sindical que hay detrás del partido. ADE, que es FECODE a nivel de Bogotá, Sí, tiene claro. 35.000 No, docentes. hay Los- votos. El Hay sindicato votos. de la empresa de acueducto son 5.000 Mire, doctor mire, Jaime. mire lo que ha pasado con los taxistas igual. Hay muchos sectores que tienen votos definidos. Tenemos que ir a la pausa porque hay dos temas más pendientes en la agenda. Son las 7:44 de la noche. Estamos en vivo, @en Jaque Día TV es la dirección en Twitter. Ahí pueden enviarnos sus opiniones, sus comentarios. Al regreso vamos a hablar de un escándalo, de los muchos que hay, pero hoy vamos a dedicarnos a la DNE, la Dirección Nacional de Estupefacientes, y lo que dijo hoy Camilo Bula. Ya regresamos. Ya regresamos con En Jaque. Regresamos a En Jaque, estamos en vivo 7:48. Vamos a hablar de lo que ha sido el escándalo en la Dirección Nacional de Estupefacientes. Uno de sus protagonistas, el señor Camilo Bula, que fue capturado justamente, condenado primero inicialmente por un preacuerdo con la Fiscalía a 8 años de prisión, pues ahora le han aumentado la condena a 18 años. A 27. ¿A 27? Ah, bueno. 18 es con la rebaja. Con la Desde los rebaja. 27 le rebajan, Perfecto. 30% quedaría en 18. Tiene usted toda la razón. Entonces, ¿qué está diciendo ahora? Está diciendo que aquí lo que hay es un sector que quiere callarlo. Quiere callarlo de todo lo que él quiere contar frente a lo que ha pasado en la Dirección Nacional de Estupefacientes, que estaba en cabeza del doctor Albornoz. Fueron más de 200.000 bienes decomisados a la mafia y demás. Y por supuesto la cantidad de gente que quería tomar partido, administrarlos, usufructuarlos y demás. Pues miren, ha hablado directamente, prendió un ventilador diciendo que hay congresistas y personas que están vinculadas a este tema. Y dio nombres: Miriam Paredes, Omar Yepes, Roy Barreras y demás. ¿Usted que es congresista? ¿Cómo ve esto? Este ventilador que está prendiendo el señor Camilo Bula.
que necesitamos que la justicia actúe con decisiones. Si una persona que se ha sometido a la justicia, que ha reconocido participación en esos delitos, da los nombres, pues tiene que rastrearse para llegar a fallos, no a dilaciones. Si efectivamente la hipótesis de él es cierta, que hay gente con poder interesada en callarlo, la respuesta que necesita la ciudadanía es justicia, y la Fiscalía, si hizo ese acuerdo, tiene que conocer las nuevas pruebas y los nuevos hallazgos. Lo que no nos sirve es el tapen-tapen. Ese tapen-tapen, usted lo ve, además que aquí hay un exfiscal que ahora es magistrado, que tiene que ver directamente con que se haya ampliado esa condena y que no fue recusado en su momento por Camilo Bula, ¿no? Por Camilo Bula, sí. Este es un escándalo que ya completa 5 años, viene de octubre del 2010. Un escándalo que no se cierra, como todos los escándalos judiciales del país, que se abren, sobre ellos se hace un gran escándalo, se toman algunas decisiones parciales, entran en el congelador y ahí está Samuel Moreno, que va a cumplir 4 años preso sin que se sepa nada, al borde de quedar la libertad y burlándose de la justicia de todos los habitantes de Bogotá. Y lo de la Dirección Nacional de Estupefacientes es lo mismo. Veía en los archivos que Vargas Lleras en su momento, cuando contribuyó a destapar esto, él decía que eso era un fortín de Lampa. Pues esto es un fortín de Lampa donde Lampa todavía no ha caído. Ahí faltan congresistas, como bien lo decía Camilo Bula, los mencionó con nombre propio, que no han sido llamados a declarar por este escándalo, y su colaboración con la justicia parece que no está sirviendo en el nada. tema de la colaboración, porque ahí es un tema también muy importante, él se sometió a un principio de oportunidad. A partir de ese principio de oportunidad, pues se abrieron otros procesos, que eso es lo que hace. Usted canta, cuenta y le damos rebajas. Sí. En el momento en que a uno la Fiscalía, o por lo menos un alto tribunal, rompe ese acuerdo inicial, ese principio de oportunidad, ¿eso se debe hacer? ¿O se pone en riesgo todo el proceso de negociación que adelantan muchos que han cometido delitos con la Fiscalía? Yo creo que las declaraciones de Camilo Bula ponen en jaque, en primer lugar, a un magistrado del tribunal, el que hizo las veces de ponente en la decisión que le pasó la pena de 8 a 27 años. Juan Carlos Garrido. Lo acusa directamente de que fue su subalterno en la Fiscalía, que fue destituido y que ahí hay una venganza personal de ese magistrado. Pone en jaque al sistema judicial en sí mismo, por lo que usted acaba de anotar, Hassan. El señor dice, yo colaboré con la Administración de Justicia, el fiscal me dio el principio de oportunidad, que me lo han prorrogado. Gracias a mis declaraciones se han iniciado 20 investigaciones. Entonces, ¿eso es válido o eso no es válido? Ahí es el sistema mismo de la Administración de Justicia. Y en tercer lugar, pone en jaque a unos políticos, algunos de los cuales ya figuraban en el proceso de la Dirección de Estupefacientes. Pero este es un coletazo más de la presencia del narcotráfico en la vida política colombiana, porque no es el narcotráfico en sí financiando una u otra campaña, no es el 8.000, pero es una especie de coletazo, otra derivación del narcotráfico. No, y la lo gran que usted pregunta menciona, es que recordemos qué hicieron: coger bienes de los narcos que debían, pero ya estaban en manos del Estado, claro, en manos del Estado, y feriarlos. Son los políticos del pero la narco. gran pregunta es esta: ¿qué repercusiones electorales pueden tener las denuncias que ha hecho Camilo Bula y que seguramente los medios van a reproducir en los departamentos que él señala con nombre propio y con apellido? En Nariño, en el Valle del Cauca, en la Cota, ¿va a tener eso consecuencias electorales o se va a cumplir lo que dice mucha gente? Los colombianos votamos contra la corrupción en las encuestas, no en las urnas. Pues ese diagnóstico que usted da es perfecto. Esa frase, ¿dónde Yo viene, quiero, doctor Castro? me voy a robar 5 segundos para algo que dijo el doctor Jaime Castro ahora. Centro Democrático, sin maquineras y sin clientelismo, cualquier alcaldía que gane es ganancia. Así que yo creo que el gran ganador sea Álvaro Uribe del Centro Democrático. Bueno, voy al tema del principio de oportunidad. Está usted optimista. El principio de oportunidad, yo soy muy escéptico del principio de oportunidad. Creo que ha sido abusado e infortunadamente la Fiscalía y los jueces en Colombia le están creyendo a unos criminales que por cualquier cosa que digan se les está rebajando penas. Pues dicen lo que sea para que le den rebajas. Exactamente, creo que hay que profundizar mucho más. Si existen pruebas adicionales, creo que tienen que presentarlas. Son muy graves las acusaciones que está haciendo el señor Bula. Sin embargo, hay que ver
¿qué más está aportando? No puede creérsele solo la palabra, porque obviamente cuando uno le piden, le ofrecen cualquier tipo de rebaja, pues va a decir lo que sea contra el que sea. Pues si le dicen a usted le van a bajar de 27 años, 8 años, pues habla contra el que quiera. Hay que ser escéptico del principio de oportunidad, creo que le ha hecho daño a la justicia, creo que se está dejando el manto, se está creando un manto de dudas sobre muchas personas. Ojalá pueda aportar nuevas pruebas. Si él lo dijo que está en la reserva del sumario. No, y es que además no es fácil que le digan, usted llega a un acuerdo con 8 años y luego le digan, no, qué pena, ahora son 18. Ahí yo quiero, Hassan, explicarle un poquito a la ciudadanía qué es el principio de oportunidad. El artículo 250 de la Constitución dice que es una herramienta con la que cuenta la Fiscalía, por la que una persona que comete delitos los reconoce, canta, revela, ayuda a desmantelar las redes de delincuencia organizada a cambio de que cese la acción penal sobre un delito o varios. Entonces es la herramienta de negociación. Aquí es clave que se ponga en claro y oscuro qué se da a cambio de qué. No puede ser palabras ni testimonios únicamente, tiene que haber un soporte, porque nos puede pasar lo que pasa con las exenciones fiscales, que aquí se dan un poco al ojo, tanta confianza inversionista del gobierno de Uribe y terminó regalando contratos de estabilidad, exenciones de impuestos por décadas y el país perdiendo tributos. Eso no nos puede pasar con los principios de oportunidad. ¿A cambio de qué? ¿Se da qué privilegio penal? Lo aterrador acá es que mire, esta mañana estábamos con el equipo de producción y uno se pone a mirar escándalos y mire, podríamos fácilmente hoy quedarnos hablando del de la UNP, del Fondo de Vigilancia, del de la DNE. Mejor dicho, aquí hay escándalos todos los días. Todos los días. Escándalo tapa otro. Pero todos los días. Lo otro, para complementar lo que dice la representante Lozano, sí es muy importante, a diferencia de lo que expresa el senador, la figura del principio de oportunidad, sobre todo si se pone en marcha de manera eficaz, porque en medio de este déficit de justicia que hay en Colombia, donde la Fiscalía incluso no alcanza a llegar a investigar casos por la sofisticación con que se cometen, como el caso del carrusel de la contratación, si no es por testigos, si no es por personas que colaboran con la justicia, pero que no nos queden como Emilio Tapiano, no, que empiezan a cantar mientras que colabora va cometiendo delitos. Bueno, un tema final que no quiero dejar pasar de lado, porque aquí las FARC han hecho pues un anuncio muy interesante. Ellos han dicho, mire, hay que aprovechar que el Papa Francisco va a La Habana, va a Cuba y nos queremos entrevistar con él. ¿A usted le parece que las FARC se deben reunir con el Papa Francisco o el Papa Francisco debe abrir la puerta y reunirse con las FARC? Que se confiesen, que pidan perdón por todos los pecados. De una vez, que cuenten cuántos niños reclutaron, cuántas mujeres embarazadas mataron, cuántas masacres cometieron, que limpien todos sus pecados de cara al posible acuerdo de paz. Pero esto es una especie de, obviamente, de papayazo político que las FARC tratarán de aprovechar. Usted se imagina el papayazo, usted lo ha dicho, que puede ser Iván Márquez sentado al lado del Papa, los dos llorando, confesándose. ¿Eso le favorece al proceso o lo que hace es que puede quitarle un poco de maniobra política al gobierno? El Papa Francisco es una persona políticamente muy astuta, lo vimos incluso con el crucifijo comunista Evo Morales, la cara que puso, no sé si vaya a recibir a las FARC cuando no se ha firmado la paz, cuando sabe que en Colombia hay un sector que se muestra en contra de la guerrilla. No sé, hay que esperar. ¿Usted cómo lo ve? ¿Que se reúnan o que no se reúnan? Yo quiero reunirme con el Papa, no sé de dónde puedo ir, porque es que cualquiera quisiera reunirse con el Papa, depende de la legitimidad política que se le quiera dar. Si el Papa cree que estos criminales, que estos asesinos terroristas requieren alguna legitimidad política, pues que se reúnan. Yo creo que sería un error enorme, sería un pésimo mensaje a la ciudadanía decirle que cualquiera se puede reunir con el Papa y sobre todo cualquier asesino terrorista. Hombre, repito, yo pido audiencia, cuando el Papa me reciba, bienvenido. ¿Qué dice usted? Yo no creo que el Papa Francisco los reciba, porque seguramente la diplomacia vaticana recuerda muy bien que Fabio Valencia Cosio y Víctor G. Ricardo, que eran los comisionados de paz del gobierno Pastrana, recorrieron Europa con Raúl Reyes y otros comandantes de las FARC. Fueron por todas las cancillerías, fueron al Vaticano. El Santo Padre los recibió y eso no produjo ningún resultado. Yo creo que
la diplomacia vaticana, que tiene fama de ser la mejor del mundo, se acuerda perfectamente y dice, bueno, pero perdón, estos señores, a los antecesores de ellos, ya lo recibimos. Y no pasó absolutamente ¿Qué nada. dice Pues usted? con la encíclica del nuevo Papa, el Papa Francisco, la encíclica verde y ecologista, me encantaría que conversaran con las FARC sobre la destrucción irreversible que le está generando a nuestro país la contaminación en ríos, el derramamiento de petróleo. Aquí que necesitamos parar la guerra, porque la vemos aquí por televisión muchos, pero se vive en territorio. Entonces, de acuerdo, el Vaticano tiene una cancillería mejor que Oiga, la de pero al cualquier gobierno le país. gustaría, al gobierno colombiano, digamos, esa puerta abrirla. Las FARC no se quieren quedar detrás de Petro. Petro ya fue a Roma y nos dijo que había Doctor ido Castro, a deje la reunir. bronca tampoco hasta allá. Yo me quiero reunir con el pero Papa. Perdón, si nos lo dijo, eso fue público, fue oficial. Pero regáleme 5 segundos. 5. Ustedes hicieron una definición hace un momento de encuestas diciendo que era una fotografía del momento. Yo quiero hacer otra definición de las encuestas. En 5 segundos. Hay momentos en que las encuestas son armas de destrucción masiva. El que la entendió, Hay la mucho entendió. desorden. Bueno. Eso debería ser mejor regulado.